Entiendo que se me escucha bien, así que empiezo. Vale, creo que la caracterización más importante para el debate es ver cómo son los universitarios en los años 60 y cuáles son los incentivos que tienen los universitarios, por tanto, para su desarrollo personal, ¿no? ¿Qué fines persiguen o qué fines o qué objetivos vitales tienen en ese momento? No hace falta qué objetivos vitales tienen en general, sino cuáles son los que tienen en ese momento, cuáles son cuando acaban de entrar en la universidad. Los universitarios de los 60 son la primera generación fuertemente revolucionaria, ¿no? Ahí es donde surge el movimiento, por ejemplo, del 68, donde surge el no a la guerra o donde surgen luego determinadas manifestaciones que son las que generan cambios reales y que son las que consiguen movilizar por primera vez a la juventud. Es la primera generación que puede permitirse esto porque las anteriores, pues, por ejemplo, eran generaciones de posguerra, etcétera, que nunca se habían podido permitir el plantearse, el rebelarse contra las estructuras capitalistas o las estructuras sociales porque simplemente tenían que dedicarse a la subsistencia. El punto aquí es donde consiguen una mayor capacidad de poder hacer frente a esas estructuras capitalistas que es simétrica en ambos mundos, pero no solo esto, sino donde al menos tienen mayor sensación de estar consiguiéndolo, donde tienen una mayor satisfacción de estar consiguiéndolo, de estar en el camino adecuado, ¿vale? Creo que esto es también el punto importante. Es una generación altamente inconformista, una generación que persigue cambios de estructuras sociales y mundiales, una generación que define, pues, la libertad de expresión, los derechos LGTB, etcétera. Esto es tremendamente importante, ¿no? Es, por ejemplo, con el movimiento que ocurre en el 69 también, donde se produce la manifestación de Stonewall o el movimiento de Stonewall, donde empiezan a reivindicarse por primera vez en la historia los cambios de las políticas para conseguir la visibilización del colectivo LGTB o para conseguir derechos para este colectivo, y es algo importante para esta generación. Es una generación más sensible a la injusticia, es la primera que de hecho entra en la universidad sin ser una élite y por tanto le caracteriza un mayor compromiso, una mayor responsabilidad moral y por tanto vamos a ver dónde se cumple más ese compromiso que ellos mismos perciben y cómo hay un sentimiento más de estar luchando contra esa injusticia. Ahora concedo Boyce, pero antes de eso vamos a ver cómo el movimiento marxista al final lo que hace es, desde una concepción nietzscheana, superarse a sí mismo y a su naturaleza, y esto es lo intrínsecamente relevante, ¿no? Es como un movimiento que no solo parte de luchar contra la desigualdad, sino de superar ciertas estructuras que son intrínsecas al ser humano y que son intrínsecas a la sociedad y por tanto nos hacen malos per se y tenemos que conseguir superar. Esta concepción nietzscheana de conseguir ser un superhombre o de conseguir superar la esencia natural del hombre que es egoísta o que es la base de la opresión, etcétera, es precisamente lo que nos lleva a tener un mayor cumplimiento del compromiso, a conseguir tener una mejor sociedad que nos permita alcanzar mejor estos ideales. Venga, baja. Una pregunta, ¿cómo percibían los estados al marxismo? No entiendo el punto. Si puedes aclarar bien, si no. Sí, los estados estábamos en un contexto muy particular. Los estados, las autoridades políticas, ¿cómo percibían al marxismo? Pero es que esto no es comparativo, porque lo perciben de la misma manera. Es un movimiento que es contrario al movimiento capitalista o a las estructuras sociales y, por tanto, en ambos mundos va a ser un movimiento que se rechace. Evidentemente, el caso de oposición va a ser un movimiento que se rechace menos porque es menos efectivo, porque supone menos peligro, en tanto que tiene menos capacidad de cambio social. Este es intrínsecamente el perjuicio que tiene vuestro mundo. Quiero decir, no hacer nada o ser un estafermo tampoco tiene ningún perjuicio, ¿no? Pero porque no tiene ningún beneficio, eso es una carga de oposición. El punto es donde cumplo mejor un compromiso que no solo es una abstracto, sino que también es un compromiso que yo siento hacia mis iguales, ¿verdad? Porque el sentimiento de injusticia no es un sentimiento en abstracto, el sentimiento de desigualdad no es en abstracto, es ver que, por ejemplo, la clase de la que yo provengo está más discriminada en la sociedad, es ver que, por ejemplo, si soy un colectivo racializado, tengo menos oportunidades en la vida, es ver, por ejemplo, que si yo soy LGTB, aunque yo no lo sea, la gente que está a mi alrededor es LGTB, tiene menos derechos o está perseguida incluso en las sociedades en las que yo vivo. Precisamente el compromiso no es en abstracto, sino que es en concreto y se materializa alrededor nuestro y, por tanto, tenemos un sentimiento que quiere ese cambio no solo en abstracto, sino que quiere conseguirlo en la realidad, ¿vale? El punto de gobierno es que la gente siente cambios por la acción frente a la pasividad de oposición, ¿vale? En oposición todo depende de que el mundo al final se introduzca en su movimiento para percibirlo y conseguir esa liberación. Oposición tiene que probar que consigue la liberación capitalista, esto ya te lo dice el Infoslide, o que al menos la gente percibe que es el camino correcto para conseguir la liberación de los sistemas capitalistas. El problema es que el sistema capitalista permanece y además tiene estructuras sociales altamente implementadas en todas las esferas que trasciende a cualquier ámbito de la vida. El punto es este y el punto es donde yo consigo o liberarme más de las estructuras capitalistas es instalada socialmente, o al menos tengo una sensación de que lo consigo mejor. Es precisamente que en oposición solo consigo al final evadirme y puedo tener como una mayor felicidad cortoplacista, pero ojo, porque de esas estructuras solo me evado y no me libero, y este es el punto relevante, y todo lo que ellos prueben en el sentido de consigo evadirme o consigo salirme temporalmente de las estructuras, en tanto que cuando yo salga de la universidad esas estructuras vayan a seguir determinando mi vida, vayan a seguir coartando mis libertades, vayan a seguir perjudicándome, todos sus impactos quedan fuera del debate, porque no están consiguiendo, sino simplemente vendarse los ojos. Este es el punto, ¿vale?
porque uno, acaban afectándome a mí igualmente y por tanto me afectan a nivel personal y también me afectan a nivel social, en tanto que yo veo que la sociedad pues sigue perseguida o sigue vulnerando ciertos derechos, sigue generando esas injusticias. Dos, solo consigo como una evasión, una felicidad, seguramente Amadeo nos habla de esto de la eudaimonia y esto, pero es cortoplacista, ¿vale? No es una autorrealización de verdad. La autorrealización parte de yo sentir que realmente estoy generando un cambio, no que simplemente me estoy evadiendo las estructuras sociales que son las que generan esas problemáticas y que yo, aunque las rechace y aunque les haga burla o aunque simplemente mi movimiento consista en hacer como que no existen y me libero de ellas, simplemente no consigue ningún cambio y todas las injusticias que se producen a raíz de esas estructuras siguen sucediendo y por tanto mi capacidad de cambio no existe. Y cuando yo me doy cuenta de eso, me siguen afectando a mi alrededor. No solo esto, sino que consigo más influencia social mediante la lucha activa, ¿no? Por ejemplo, consigo la atracción de más gente, consigo la generación de role models que precisamente propicien cambios sociales a medio plazo. Porque, ojo, ambos mundos y ambos casos dependen de la movilización social y dependen de que yo sienta que estoy movilizando a otra gente, porque yo solo no consigo nada y precisamente el cambio en ambos mundos reside en conseguir que más gente se adhiera a mi movimiento y de yo sentir que tengo una capacidad de movilización social hacia un movimiento o hacia otro. Esto es simétrico, pero el impacto no es simétrico, ¿verdad? Porque es en gobierno donde yo consigo más capacidad de generación de role models, más capacidad de efectivamente generar cambios. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el no a la guerra, que consigue incluso parar una guerra cuando todos los jóvenes salen a la calle y se están rebelando de una forma activa contra injusticias sociales que creen que son perjudiciales para el mundo y que la estructura capitalista de opresión o colonialista histórica al final es negativa para el convivir de las personas. Precisamente es esto y no simplemente limitarme en una caravana hippie, ¿no? Quiero decir, al final creo que hay como otros impactos activos que son los que se consiguen en mi mundo. Pero no solo esto, sino notar que las estructuras sociales al final solo han cambiado efectivamente cuando ha habido una movilización activa, ¿no? Por ejemplo, la guerra en Vietnam, el movimiento feminista, el movimiento afroamericano en Estados Unidos o, por ejemplo, el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica. Es decir, cuando hay una movilización activa y cuando yo no solo me meto en el movimiento, sino que tengo la sensación y percibo que efectivamente cuando yo me introduzco en el movimiento, ese movimiento es capaz de generar, uno, un cambio, dos, una movilización social, es cuando yo estoy consiguiendo una autorrealización específicamente con la caracterización de que yo soy un joven que precisamente por esencia es esencialmente rebelde y quiere lograr esa liberación respecto a la estructura capitalista y conseguir un cambio, ¿no? Entonces, precisamente incluso en segundo término, cuando yo salgo de la universidad, igualmente creo que al final tengo la sensación de dónde han acabado las estructuras sociales, dónde he conseguido propiciar el cambio o al menos dónde siento que he conseguido propiciar un cambio. Por eso creo que el caso se queda en primer gobierno. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el caso por su cámara, invitamos a Mateo. Vale, creo que hay dos respuestas importantes que debemos hacer a alta de gobierno. Una primera para que resguarden eso, porque luego Isabela se lo va a contestar y creo que tienen que explicarlo mejor. Ese creo que resignifican como muchos cambios generados por otros movimientos políticos al marxismo-leninismo y creo que tienen que explicar específicamente por qué el marxismo-leninismo fue decisivo en modificaciones que en verdad fueron realizadas por otros movimientos. Y en segundo punto, creo que tenemos que entender que creo que en el caso de alta de gobierno hay una homogeneización de los objetivos que creo que no se ve traducida con respecto a la InfoSlide, que creo que sí que es dañino con respecto a hasta qué punto llega a ser comparativo el caso de alta de gobierno. Creo que los objetivos de cambio estructural son distintos de ambos lados, pero ahora lo veremos. Creo que en este debate los dos claves más importantes son, en primer punto, el desarrollo y bienestar individual del actor y, en segundo punto, el desarrollo a nivel ideológico y político, que es donde más vamos a clasear con Cámara Alta de la Oposición. Pero aquí creo que es importante explicar un punto que Alta de la Oposición omite por completo, que son hasta qué punto el actor le genera un backlash el hecho de tomar una decisión u otra dentro de su vida personal. Es decir, creo que tenemos que entender que estamos hablando de un actor concreto, que es una persona que está entrando en una etapa universitaria, que tiene una vida y está entrando dentro de un movimiento o partido político. Tenemos que ver cómo su ideología puede condicionarle en todos los puntos de su vida. Aquí tenemos que hacer una caracterización importante que ya baja de oposición le recuerda a Alta de Gobierno, pero Alta de Gobierno decide omitir. Creo que estamos en unas sociedades donde el marxismo-leninismo no es una postura que esté completamente o aceptada por completo dentro de la mayor parte de sociedades occidentales. Creo que vivimos en un mundo post Segunda Guerra Mundial en el cual el mundo está dividido por un telón de acero y que gran parte de las sociedades occidentales tienen un fuerte rechazo o tienen pues excluidas en muchos puntos de sus sociedades a las ideas e ideologías marxistas-leninistas. Creo que existe una gran demonización de la Unión Soviética, creo que existen muchos mitos sobre cómo es la vida en los estados marxistas-leninistas a través de narrativas como las que, por ejemplo, quería mi abuela o que mi propio tío cree, que es como si gobierna el marxismo-leninismo te quitan la casa y convives con 10 personas. Creo que las
sociedades tenían como fuertes inputs en contra del marxismo-leninismo en muchos puntos. Creo que además esto no solo se veía en ese punto, sino también a través de la opinión pública, creo, y la cultura popular, que en gran parte era dominada por películas norteamericanas, que era lo que más se veía, creo, en el mundo occidental, en las que siempre existía una demonización y una antagonización de los movimientos de la Unión Soviética, de los movimientos marxistas, leninistas y del comunismo. Y en tercer punto, creo que eran sistemas políticos en muchas ocasiones construidos a través de la oposición a estos. Creo que si pensamos en ejemplos de sociedades occidentales, si pensamos en ejemplos de sociedades europeas, en ejemplos de las sociedades latinoamericanas, los movimientos de izquierda sufrían mucha represión, muchos estudiantes muertos en Latinoamérica durante las distintas revoluciones y durante las distintas dictaduras que les pudieron damnificar. En los estados de Occidente, mucho rechazo con respecto a estas ideologías, y creo que en este punto eso se traduce en dos impactos. Creo que en un punto hay una radicalidad dentro del movimiento que implica un backlash fuerte a nivel personal, es decir, el tener que obtener cambios grandes y tener que sacrificar hasta tal punto, creo que ya genera altos riesgos a nivel individual dentro de esas sociedades occidentales que vivían un rechazo con respecto a estas ideologías. Y en segundo punto, creo que incluso se puede traducir en rechazo de ciertas personas que te rodearan. Creo que es muy probable que en la postura marxista perdieras más amigos, perdieras más gente cercana por el hecho de tener una postura que estaba mayormente demonizada dentro de la sociedad. Creo que eso era mucho más común con respecto a la ideología vanguardista que nosotros defendemos, que no tenía un backlash asociado a nivel social ni un rechazo estructural con respecto a esa ideología, y que de hecho creo que a través de la propia Infoslide entendemos que no era pues sumamente dañina con respecto a esas sociedades. Por lo tanto, creo que en el clash del backlash individual ya estamos ganando la alta de gobierno, pero antes de seguir, punto baja. Sí, ese caso no tiene sentido porque la Infoslide misma dice que ambas corrientes buscan la revolución y buscan la liberación del sistema capitalista. En todos los casos estamos hablando de una persona de izquierda. Pueden leer la Infoslide. Ahora lo vas a entender, por favor, pero creo que es evidente. Pero vale, va. Léete la Infoslide de vuelta antes de tu turno. Vamos a ver. El segundo clase es la percepción de generación de cambios, ¿vale? Creo que en la ideología del lado de gobierno la percepción de generación de cambios es menor por dos razones. Primero, lo ya he explicado, es decir, creo que generar cambios desde el marxismo-leninismo en las sociedades occidentales de los 60 era bastante complicado, y la caracterización de alta de gobierno proviene de cambios de otros movimientos políticos, pero ok. Creo que en segundo punto, los movimientos políticos en gran parte eran dominados por personas de avanzada edad y eran dominados por personas a las que tú no tenías acceso a nivel de privilegios. Es decir, creo que en el lado de gobierno, para que tengas percepción de cambios, tienes que sentir que activamente estés cambiando algo. Creo que en un mundo donde como estudiante no tienes acceso a las estructuras que realmente generan cambios, cosa que alta de gobierno nunca prueba, creo que no estás sintiendo que modifica esas cosas. Y aquí viene la comparativa importante que es muy relevante para el debate. Juanjo en su discurso dice, mira, en ambos lados lo que buscamos es generar cambios en la sociedad. Esto no es cierto. La propia Infoslide te lo está diciendo. Los objetivos del lado de gobierno son intrínsecamente más complejos de conseguir. El marxismo-leninismo se define de por sí como un movimiento materialista, en el que el objetivo es la modificación estructural de la sociedad y el llegar a una sociedad, pues, todo lo que nos dice la Infoslide. En cambio, en el vanguardismo, la percepción de cambio es individual. Yo percibo que cambio a través de yo mismo, digamos, posicionarme en contra del movimiento capitalista y vivir mi propio hedonismo, rechazando la necesidad de tener que generar grandes cambios y sacrificarme en grandes luchas. Parte de que los jóvenes individualmente decidan salirse de ese sistema y que los jóvenes vivan su propia vida y se liberen, que es lo que nos dice la Infoslide. Por lo tanto, el punto de Andrés creo que tampoco tiene ningún sentido si se lee en la Infoslide. Por lo tanto, creo que la percepción de cambio es mucho más grande de mi lado, en el punto en el que si yo ya me estoy posicionando en esa ideología, ya me estoy separando del sistema, ya me estoy sintiendo individualmente realizado, me estoy sintiendo ya que estoy generando cambios con respecto a mi ideología. Y aquí viene un punto importante. De ambos lados, creo que la persona resignifica sus objetivos y su forma de actuar según la ideología que tiene. Creo que no es un actor que ya estuviera condicionado a mi ideología. Cuando me acerco al vanguardismo, implico que mi felicidad proviene de obtener los cambios a través de los objetivos que me dice el vanguardismo. Y creo que aquí hay que hacer un desencuadre fuerte de lo que imagino que va a decir Bajas de la vulnerabilidad. Cuando ya hemos empezado a hablar de movimientos LGTBI y tal, y a ver, estamos en los 60, es decir, sociedades occidentales de los 60, un actor universitario de los 60, creo que hay que analizar bien hasta qué punto esté conectado con las luchas de los vulnerables. Creo que la revalorización
de la vulnerabilidad es posterior o viene en la década de los 80s y 90s. Creo que era muy minoritario el dar tanto valor a los grupos vulnerables a nivel político y a nivel social. Creo que para el individuo no era tan intrínsecamente relevante y hay un mecanismo que lo puede explicar, que era muy difícil identificarse con grupos vulnerables porque no convivías tantos con ellos, había una menor capacidad de información sobre ellos al no existir internet y te comías mucho más las narrativas de los, digamos, del establishment sobre estos grupos. Por lo tanto, creo que la necesidad de generar cambios en los vulnerables no generaba una conexión, una vinculación de responsabilidad como sí existe en los individuos actuales. Panel, por favor, recuerden que este debate no se adjudica según lo que sentimos en la actualidad, sino lo que sentía un actor de los 60. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para finalizar el caso por su cámara, invitamos a Javier. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas y el caso por su cámara, invitamos a Isabel. Ok. ¿Se me escucha bien? Sí. Amadeo, épico debatir el otro vez. Y no tengo reloj. Déjame tener. Un segundo, pongo el tema. Vale. Empiezo en 3, 2, 1. Panel, hay una falla estructural con el caso de la alta de gobierno y es que no logran verdaderamente identificar las probabilidades de cómo se construye el actor y por qué está buscando en primer lugar esta lucha. Y no es necesariamente romper el sistema por la desigualdad. Es una construcción de que estamos hablando de una persona universitaria que de forma muy probable, dado que son los años 60, accedía a la educación y era una persona blanca, probablemente hombre, cómodo, es decir, dentro de jugando probabilidades, ¿no? Probablemente. Entonces, no podemos verdaderamente tener la información de si esta persona tenía una conexión muy profunda, personal con las luchas. De hecho, probablemente, dado que es una persona que está entrando en esta etapa universitaria, su necesidad de romper con el sistema es simplemente reaccionario. Es decir, no quiere acabar con la desigualdad del mundo, quiere reaccionar, quiere tener una posición política distinta, que se perciba como válida y en la cual pueda actuar y basar cierta parte de su desarrollo como individuo. Entonces, no me importa tanto esto de como la desigualdad. Vamos a entender ahora como las refutaciones de la Cámara Alta del gobierno. Dice Juanjo que esta persona se va a vendar los ojos porque las estructuras van a seguir existiendo. Amadeo te explica en su discurso cómo probablemente en mi lado de la casa la percepción del cambio sea individual y mi liberación igual la voy a percibir como liberación porque la voy a resignificar. Voy a entender que si esto es lo que quiero conseguir, probablemente, y estoy haciendo las cosas que me dicen que tengo que hacer para conseguirlo y me siento más libre porque simplemente no estoy respondiendo a las estructuras del sistema, me voy a sentir liberado. Y luego como la influencia que consigo con la lucha activa, generar role models y todo este tipo de situaciones, como igualmente de su lado de la casa es mucho más difícil verdaderamente sentirse como alguien que está consiguiendo cambios significativos, dado que el marxismo es intrínsecamente materialista en términos de los resultados que quiere conseguir, y entonces probablemente no le sea suficiente el tipo de, bueno, simplemente vamos a hacer role models. Ahora, refutaciones y respuestas a los 8 puntos que trae Visa, creo que es importante y vamos a hacerlos en ponderativo. Te dice, uno, que el grupo es más unido, pero en su lado de la casa igualmente Amadeo te explica que pierdo a la gente que es probablemente más cercana a mí por el backlash social. ¿Por qué el backlash social no es idéntico? Justamente porque existe una concepción de que el marxismo es peligroso dentro de la sociedad en los 60. Y esto es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, probablemente a estas luchas como alternativas, lo que sea, no se las percibía como verdaderamente importantes, dado que no se percibían como entes políticos que podían verdaderamente destruir todas las estructuras del sistema. Tienen menos incentivos para prestarle atención. No existe una narrativa de que es intrínsecamente peligroso. Y tampoco es un grupo que es intrínsecamente radical, como si lo era el marxismo.
Creo que entonces podemos entender por qué el backlash social no es idéntico y entonces sí termino más jodido en su lado en términos de unidad. Me dicen que es no reivindicativo, creo que igualmente la posibilidad de la carga que estoy tomando, el tener resultados materialistas versus los beneficios que me puede dar para sentirme verdaderamente a gusto, termina saliendo a favor a oposición. Lo del grupo formativo, creo que esto es muy poco comparativo en términos de que ya es una persona que está accediendo a altos niveles de educación, no entiendo por qué tendría que hacerlo a través de este medio si es que le trae tantos perjuicios, y creo que igualmente en mi lado de la casa existen cuestiones filosóficas súper importantes sobre el posicionamiento del individuo dentro de la sociedad, y esto probablemente incentiva a la persona a igualmente como informarse, simplemente no en un grupo. Y creo que en términos de entender por qué esto es un grupo útil, de nuevo, existe un término en el cual yo voy a ser un outcast social en el mundo de gobierno, en todos los casos probablemente. Creo que si es que yo no estoy respondiendo a un deber moral mayor, porque entendemos que probablemente la mayoría de incentivos y la mayoría de como razonamientos por los cuales iniciamos esta resignificación de la persona en estas etapas formativas es simplemente respuesta y simplemente reaccionario. Porque, y además que el marxismo como clásico verdaderamente no era tan progre, o sea, no era tan minoritario como pro LGBT, pro absolutamente todo, simplemente era como reivindicación de los derechos de los trabajadores, de entender que la estructura era opresiva en sí misma y que el capital es opresivo en sí mismo. Entonces, toda esta, como vamos a igualar los derechos de absolutamente todo el mundo, de hecho no es completamente lo que era el marxismo clásico, el marxismo-leninismo clásico. Creo que cuando hacemos una ponderativa del nivel de satisfacción al que puede acceder el actor en el lado de la casa de gobierno versus en el lado de la casa de oposición, entendemos que en mi lado, cuando tengo una resignificación de los cambios obtenidos, cuando me percibo como que estoy generando cambio y que este cambio es individual y es válido porque simplemente ya no me interesa cuáles son las estructuras, igualmente estoy sintiendo que genero cambio. Noten en ponderativa todas las cosas que yo tengo que estar constantemente renunciando en gobierno para intentar alcanzar un cambio que es increíblemente etéreo. Es decir, a mí no me va a bastar únicamente, porque este tipo de luchas nunca lo son, las luchas que son tan increíblemente radicales y tan de vamos a acabar con absolutamente todo, no tienen checkpoints en los cuales se sienten mejor consigo mismos y se sientan a darse las manos unos a otros porque lograron un cambio pequeñito o porque les fue bien una protesta. De hecho, suelen ser grupos que son intrínsecamente poco conformistas. Creo que entonces el poder ver que estás generando un cambio cuando justamente Amadeo te lo explica, no tienes acceso a las estructuras que verdaderamente generan el cambio, existe una dominación de sistemas políticos que están literalmente puestos para hacer una respuesta en negativo a todas las cosas por las que iguales tú vas a estar peleando activamente. Esto no se da en gobierno, creo que es muy importante. Entonces, justamente cuando Isa me dice como voy a conseguir cambios para todo el mundo, creo que el hecho de asumir que al actor le interesa por sobre su bienestar, por sobre su comodidad, por sobre su percepción de generación de cambios, por sobre no ser un outcast social, el intentar en abstracto conseguir cambios para la mayoría de la población o derechos para la mayoría de la población, es increíblemente raro y no está verdaderamente mecanizado, porque creo que para poder llegar a ese debate tendríamos que tener más información del actor, porque ahora simplemente por probabilidad entendemos que nuestro encuadre es mucho más probable. Creo que entonces entendemos cómo en su lado de la casa me están justamente vendiendo que necesito visiones extremas y que son necesarias, pero no son necesarias para si es que lo que yo quiero es simplemente como irme en contra del sistema. No son necesarias si es que lo que yo quiero es me aburrí de como la vida que estaba llevando y ahora percibo que la sociedad está bastante jodida y necesito algo que me dé un mecanismo de respuesta. Si en mi lado de la casa puedo responder a todas las necesidades que probablemente tiene el actor de resignificar cosas y así, sin que le venga un coste personal increíblemente grande y tomando en cuenta que los beneficios en ambos lados son increíblemente difusos porque en su lado lamentablemente la revolución marxista-leninista no termina triunfando, entonces el delta de liberar a la gente termina siendo mínimo y simplemente estoy constantemente más frustrado, entendemos que probablemente este pibe se divertiría muchísimo más si simplemente se vuelve un hedonista psicópata y no un marxista. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, invitamos a Andrés Veramente. Hola. Fernando, tú vas a poner alguien va a poner los tiempos en el chat, ¿verdad? Estoy poniendo minuto 1, minuto 6, minuto 7 y 7:15. Ok, igual creo que mejor voy a poner el reloj en mi laptop en un segundito.
Segundito, cronómetro. Ay, qué frío que hace aquí. Ya, genial. Ok, entonces comienzo en 3, en 2, en 1, va. Los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen, por el contrario, un mundo que ganar. Palabras de Marx, positivismo marxista va a ganar este debate. Pero antes, dejemos rápidamente a Alta de Gobierno fuera de este debate. Ok, Alta de Gobierno comete un craso error porque estamos hablando de dos corrientes que son sumamente disidentes. Es decir, el grado para el que su argumento importa, ese del el estigma o las repercusiones que pueden haber, el grado en el que importa, es decir, el tipping point, se va a dar de cualquier forma en ambos lados de la cámara. Porque el vanguardista, si leemos la propia moción, también busca uno, o sea, se le ve como el camino a la revolución y la liberación de las estructuras capitalistas. Ambos son movimientos fuertemente disidentes, fuertemente de izquierda y fuertemente revolucionarias. Es decir, solamente la única diferencia que hay es en la forma de conseguir esta revolución. Creo que de eso va el debate, cuál es mejor para las personas. No se trata de que yo soy de socialdemócrata o algo mucho más moderado. Ambos buscan y desprecian el capitalismo, y si lo desprecias ya vas a sufrir todos los estigmas que Alta de Oposición te dice. Entonces, en verdad, es un wash completo su debate. Pero sí, vamos a frenar un poquito más de lo de Alta, un par de puntos cruciales. En primer lugar, aseguremos acerca de cómo es que sí hay un positivismo extremo hacia la izquierda, un poco más. Creo que en primer lugar lo podemos ver cómo es que había un sindicalismo extremadamente fuerte y cómo esta época se llamaba la época del capitalismo dorado, porque los partidos comunistas tenían excesivo poder político y literalmente tenían a los empresarios del collar y podían hacer lo que querían en el gobierno. Creo que lo podíamos ver tanto en Europa, donde los partidos comunistas, socialistas y socialdemócratas tenían muchísimo poder en el parlamento, como en Latinoamérica, cuando podíamos ver los partidos que eran como que súper masivos y sindicalistas, como en el peronismo, el APRA, el Partido Comunista Chileno, el Partido Comunista Peruano, etc. Teníamos a la URSS, la Reunión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como hegemón global, y muchísimas revoluciones exitosas en esas últimas décadas, como Cuba, Vietnam, Corea, China, países eslavos, etc. Es decir, había un positivismo extremo acerca del socialismo. Mi viejo, que ahora es un fachazo, en los 80s pensaba que realmente el mundo iba a cambiar, aunque ahora sea un fachazo tremendo. La gente creía que el comunismo era una opción viable, y en realidad en los parlamentos y las votaciones la izquierda era una opción legítima y viable en lo político, ¿ok? Eso es un primer lugar. Segundo lugar, el estudiante es claramente de izquierda. ¿Por qué? Porque uno, sus dos opciones son dos ideologías disidentes, extremadamente disidentes. Dos, tiene educación del funcionamiento del sistema capitalista, ya que es un estudiante, es decir, que saben o creen que el mundo capitalista es horrible. Además que en esos tiempos las universidades son de izquierda y entonces como en general tiene una lectura disidente del sistema capitalista, ¿verdad? Creo que eso es crucial, porque si no, no habría debate, porque si no el estudiante no sería así. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, y eso va a nuestro primer impacto, lo que tenemos acá nosotros es la realización marxista. En nuestro lado de la cámara tenemos más libertad. Voy a explicar cómo funciona esto. Pero primero, como dijimos, en ambos casos somos una persona sumamente disidente, ¿verdad? Creo que somos una persona que tiene una lectura trágica o una visión muy negativa de la sociedad capitalista. Es decir, para esa persona que tiene esta lectura, todas las personas viven en la alienación espiritual y la explotación económica capitalista, capturados por la necesidad de sobrevivir y por la propiedad privada, y sacrificando todos los días su vida, su tiempo, su cuerpo, su energía y hasta sus familias para poder hacer rico y multimillonario. Noten que esta es una visión sumamente trágica y negativa de la sociedad actualmente, ¿ok? Entonces esto es algo que pesa mucho en la persona, ¿verdad? Creo que si yo tuviese esa lectura, y de hecho yo sí la tengo, creo que sufro mucho porque en verdad creo que la sociedad está completamente cagada y la vida es terrible. Esto pueden notarlo en cómo es que podían verlo diariamente, niños trabajando en minas, niños trabajando en condiciones súper negativas, y como que en general, había un status quo muy triste y muy negativo, ¿verdad? Creo que tienen que lidiar de esto con una forma. ¿Por qué el marxismo-leninismo es una mucho mejor opción que el vanguardismo? Creo que en primer lugar, porque los marxistas ven la realización existencial en la propia lucha política. Creo que incluso si no ven la caída, y esto es una línea muy usual en los partidos comunistas, que incluso si que no ven la caída del capitalismo en su propia vida, creen que su vida consigue sentido de luchar. ¿Y esto por qué? Porque no se están sometiendo a un sistema de explotación, que es como estas personas lo ven, sino que están tomando control activo sobre sus propias vidas. Para las personas que ven que están siendo como diariamente coercionados por un sistema por el que no están de acuerdo, en el que ven que tienen enemigos directos, que es la clase burguesa que está explotando a sus familias, a sus amigos y a su vida entera y alienando su espíritu por completo, para esas personas la forma de luchar en contra de las personas que les están haciendo daño directo es una forma de libertad, es una forma de retomar control sobre tu vida y decir ya no más voy a seguir siendo explotado, sino que voy a desobedecer la norma y voy
voy a oponerme a todo lo que están haciendo. En ese sentido, creo que las personas, cuando se sienten más libres, cuando se sienten que tienen control sobre sus propias vidas, es que son personas que van a sentir mucha más realización y mucha más libertad y mucho más, se van a sentir mucho mejor, van a poder llenar este vacío existencial de mucho mejor forma, ¿ok? Pero ahora sí, un punto a la alta rápido. Vale, no podéis hacer una exigencia a alta de oposición de que asumamos que el actor en una moción en la que nos dice que elige de una ideología u otra y los valores de una ideología u otra, vaya a tener exigencias de vuestra ideología de gobierno en el lado de Oppo. En un lado tiene unos intereses y en el otro otro. Tenemos que explicar por qué unos son mejores que los otros. Definitivamente hay una diferencia y ya lo expliqué, que la diferencia es el camino para buscar la revolución. Pero si te detienes nuevamente a leer el Infoslide, en ambos lados están buscando la revolución. Literalmente tu Infoslide dice el movimiento vanguardista entendían todas las influencias surrealistas, la crítica cultural, era como camino a la revolución y la liberación de las estructuras capitalistas. Es decir, ambos tenían lecturas sumamente dañinas del capitalismo. Ya lo expliqué, no voy a perder más tiempo en ello. La única diferencia es el camino para encontrarlo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es que el vanguardismo es terriblemente inefectivo en luchar contra toda esta lectura terrible que tienen de la sociedad? Y es que es básicamente que el vanguardismo es una ilusión. Choca con las condiciones objetivas que existen en la estructura capitalista, en cómo es que está dispuesta la economía actualmente, que es sumamente negativa para la visión de esta persona de los 60s. Entonces estamos hablando de una única forma o sea que la forma de lidiar con este gran pesar que les estoy explicando para ellos es disociar, alejarse de la realidad, no luchar, entonces básicamente es ceder. Entonces creo que definitivamente, y este debió ser el argumento de oposición, tienen hasta cierto punto la capacidad de simplemente no sentirse mal la mayoría del tiempo porque pueden lidiarlo con burla, con arte, pueden lidiarlo con simplemente no involucrarse simbólica o emocionalmente con la opresión y alejarse de ello, pero es que al final, como toda ilusión, las personas no pueden vivir en un mundo sin estar completamente locas. Creo que al final esas personas igual van a seguir viendo a los niños pobres, igual van a ver cómo es que sus viejos han tenido que explotarse durante décadas para que ellos puedan haber ido a la universidad, arruinando por completo sus vidas. Creo que esas personas van a seguir viendo cómo es que la explotación es un fenómeno objetivo, pese a que ellos intenten alejarse de esto. Creo que incluso si es que en cierto nivel puede existir una disociación efectiva de la opresión, creo que al menos siempre van a haber rompimientos terribles y momentos en los cuales te van a sentir mal y cómo es que tu vida se va a convertir totalmente en una falsedad, y eso es un punto importantísimo. Las personas que viven en esto siempre sienten como cierta falsedad, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo así y siento que mi vida es por completo una falsedad. Sin embargo, el marxista, por el contrario, va a tener como que pequeñas victorias en un mundo en el cual el comunismo está que surge y tiene muchísimo poder, pero además está que siente que retoma su vida por completo y es libre de escoger contra quién luchar contra sus enemigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el caso por su cámara, invitamos a Andrés. Hola, hola, ¿se me escucha? Se lo quiero decir que esta moción está excelente. Me encanta, me encanta. Se escucha perfecto. Perfecto. A ver, listo. Y eso. 3, 2, 1. Mi alta les dice cómo hay una mala percepción del marxismo por el statu quo. Gobierno dice, pero pues tú eres de izquierda, eso no te importa. Vamos a mostrar por qué desde la propia izquierda ya había críticas desde el marxismo. Por eso es que intelectuales como Sartre, que al principio estaban súper felices del marxismo, salieron corriendo en los años 60. Primero, el marxismo se volvió extremadamente elitista, precisamente por el intelectualismo del que nos está hablando alta de gobierno. Existían como marxistas de primera y segunda categoría. Si tú no te habías leído como todas las doctrinas de Marx y entendía como bajo el paradigma de Lenin, se te considera en el mejor de los casos como un analfabeta y en el peor de los casos como un traidor. Vean la persecución que tenían los marxistas leninistas de los trotskistas, de los titoístas y de otros marxistas heterodoxos. Segundo, porque todos los sistemas o todos los movimientos marxistas leninistas tenían un vínculo con la Tercera Internacional, lo cual significaba que tenían una estructura estandarizada guiada generalmente por Moscú, lo cual significaba que tenías que seguir los lineamientos de estos grupos o te quitaban el financiamiento que te daba el Comecono, este tipo de cosas. Tercero, el marxismo empezó a mostrarse supremamente hipócrita. Me parece bastante curioso que alta de gobierno hable de la primavera de Praga cuando esta fue un grupo de izquierda pacíficamente protestando que fue, digamos, masacrado por el ejército soviético. Creo que entonces muchas personas empezaron a mostrar cómo el marxismo-leninismo lo único que hacía era reemplazar una estructura opresiva por otra estructura opresiva. Creo que toda esa mala fama se está consiguiendo en los lados, digamos, en estos contextos
particularmente en los grupos de la izquierda. ¿Qué les vamos a hacer en este discurso? Rápidamente, una explicación de cómo funcionan las estructuras. Como ya les expliqué, las estructuras de los movimientos marxistas-leninistas terminan siendo estandarizados, primero porque están vinculados a la Tercera Internacional, pero segundo, también adicionalmente a eso porque también son muchísimo más viejos y están como a la par con los sindicatos y este tipo de cosas. Esto lo que hace es que las cadenas de mando sean muchísimo más rígidas, se te dan mayores cantidades de órdenes, se te da como mayores este tipo de cosas. Los movimientos vanguardistas, como son un rechazo total a las jerarquías, primero acuden a causas más diversas, digamos, tienen como menos incapacidades de acceso y este tipo de cosas, y no son igual de condescendientes a estos otros grupos. ¿Por qué esto es beneficioso para una persona estudiante? Vean, las personas en estos momentos cuando son estudiantes llegan como a los momentos de digamos, la libertad absoluta porque ya no subsisten de sus padres, porque generalmente digamos que se les abren el mundo o este tipo de cosas así. Por lo tanto, existen menos incentivos a que tú te metas como a un movimiento estudiantil que tiene muchísima mayor cantidad de rigidez, en la que uno se te puede tratar condescendiente simplemente por cuestionar lo que se te diga, como el libro rojo de Mao o digamos las doctrinas del propio marxismo. Segundo, porque tienes que estar constantemente siguiendo órdenes de personas que tienen como mayor jerarquía que tú. A la mayoría de las personas jóvenes no les gusta esto, por más allá de que se están estableciendo así. Las personas se unen a los movimientos sociales principalmente porque son un espacio seguro donde pueden ejercer su libertad. Creo que hay muchísima más libertad en los movimientos vanguardistas porque primero te permite conocer diferentes puntos de vista. Precisamente estos movimientos terminan siendo más diversos como no tienen una doctrina específica, lo cual significa que puedes sentarte a hablar con diferentes personas sobre diferentes enfoques que puede tener la revolución, diferentes este tipo de cosas. Te sientes intelectualmente elevado y adicionalmente a eso puedes construir como relaciones sociales que te duran más allá de la universidad. Creo que esto es una de las perspectivas que más les interesa a los jóvenes estudiantes respecto a estas épocas. Creo que estás muchísimo mejor en un espacio donde no se te está poniendo una autoridad completamente directa. Ahora, también respecto como el tema de los cambios sociales. Vean, creo que sí, en ambos lados tú quieres cambios sociales y creo que de todas maneras los movimientos que estamos hablando, como lo pueden ser los hippies, como lo pueden ser como este tipo de movimientos más cosas, de todas maneras protestaban porque querían cosas en particular, ¿no? Los hippies no querían que los mandaran a Vietnam, entonces tenían como unas necesidades de protestar contra esas cosas particulares. ¿En qué cambia este tipo de protestas? Primero, existe menos derrotismo. Creo que el marxismo lleva desde 1917 intentando la revolución, no lo ha logrado y tercamente sigue funcionando. Creo que el vanguardismo tiene lo atractivo porque primero se ve como algo más nuevo, algo que no está intentado, este tipo de cosas, pero segundo, porque tangibilizas los cambios que se te dan en tu lado. Vean, es muy difícil combatir contra una estructura supremamente grande y supremamente compleja y creo que pues para un joven esto es algo como completamente agobiante que en muchas ocasiones como que no se da. Es muchísimo más fácil visualizar los cambios cuando efectivamente haces lo que hacen los hippies, donde creaban espacios seguros como comunas en las cuales vivían por fuera del sistema específico. Creo que esto hace que las personas se sientan más orgullosas respecto a los cambios que pueden conformar porque los están viviendo. Pero tercero, porque las luchas empiezan a volverse muchísimo más interseccionales. Vean, el marxismo por su rigidez jerárquica se enfoca únicamente en lo que te diga la cadena de mando que tienes que dirigir. Otras doctrinas de pensamiento que pueden llegar a otro tipo de cosas son descartadas o consideradas como criterios subsidiarios. De tu lado de la casa, como no hay jerarquía, literalmente una persona de otra minoría puede proponer una idea y si a la mayoría de las personas del grupo les gusta, van dirigiéndose a esa causa. Por eso es que vemos que los hippies de hecho eran los que más apoyaban a los movimientos como los que sucedió en Stonewall, como los movimientos de derechos civiles o este tipo de cosas. Creo que tienes más libertad a luchar por diferentes causas y hacer cambios pequeños que si bien son pequeños son cruciales para dar estos espacios. Creo que esto es suficientemente para ganar, pero antes de eso, alta de gobierno, dime. Todo lo que dice Baja de oposición es mentira. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir se quedaron en el Partido Comunista Francés hasta el 70 y pico. La decisión se toma en el 60. Eso es falso. Mira, léete todas las descripciones respecto a este tipo de cosas. Also, not relevante, te mostré específicamente por qué la gente estaba como protestando. Creo que el estalinismo ya es una clara muestra de que el marxismo era supremamente hipócrita en estas etapas. El ejemplo no es suficiente para refutar. ¿Qué les hemos demostrado en este debate y por qué consideramos que esto es más propio de la alta? Uno, cómo funcionaban las estructuras del movimiento. Dos, supremamente importante, los incentivos que tienen los jóvenes para entrar a este tipo de cosas. Claramente, este es un joven activista,
Ok, pero el tema es que las personas siguen siendo jóvenes, siguen experimentando diferentes cosas, siguen teniendo como las ganas de tener amigos y de tener como relaciones sociales de otro tipo. La revolución no es el mundo para estas personas. Creo que efectivamente los movimientos vanguardistas le permitían a las personas jóvenes seguir siendo jóvenes. Creo que esto es suficiente para ganar. Segundo, les mostramos cómo los cambios se dan de diversa manera en diferentes enfoques y cómo al ser menores son muchísimo más visibles. Creo que a las personas les gusta ver y materializarse en el cambio que pregonan, por eso orgullosísimos de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el caso por su cámara, invitamos a Andrea. Oli, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. Ya. Voy a ir poniendo el timer en mi computadora. Empiezo en 3, 2, 1. Respuestas para el caso de baja oposición. Lo primero es acerca de que si el marxismo es más intelectual que el vanguardismo. Creo que eso a lo mejor puede ser algo simétrico. Noten que en el vanguardismo tenemos que entender cosas como las lecturas de Sartre, las lecturas de Foucault acerca del panóptico, acerca de la arqueología del poder, creo que así se llamaba ese libro, y un montón de cosas bastante complejas. Creo que a lo mejor ambos eran simétricos, pero creo que el marxismo habla de cosas más concretas, ¿cierto? Fenómenos que son mucho más observables directamente en la sociedad. Creo que el hecho de criticar al capitalismo y entender que, por ejemplo, que un niño esté trabajando es algo injusto, y críticas de cómo eso se articula con bastantes decisiones políticas que son injustas y cómo los intereses del capital están como dispersos por todas partes. Creo que es algo más visible. Creo que, bueno, de todas maneras este punto sigue siendo accesible porque es un estudiante que está en la universidad, probablemente tiene acceso a diferentes círculos de estudio que le permite estudiar ese tipo de cosas. Pero creo que en segundo lugar hay algo con lo que baja de oposición no hace mucho engage, que es acerca de cómo hay una visión trágica del capitalismo en la sociedad, y por eso, y creo que eso es algo que Alta Gobierno también termina enfatizando, el contexto que existe en la sociedad es la tendencia a querer solucionar los problemas más que centrarnos en una discusión intelectual. Lo que dice bajo oposición es, pero los hippies se unían en comunas y podían participar en protestas contra minorías. Creo que esto no responde casi nada a lo que Andrés les explicaba en su discurso. Y noten que esta es una diferencia crucial con el caso de Alta de Gobierno, porque lo que Alta de Gobierno dice es que hay condiciones que pueden permitir que haya expectativas de cambio y que la gente crea que el cambio es posible. Creo que solo con el discurso de Andrés se entiende cuáles son estos cambios que se pueden generar, ¿cierto? Lo que Andrés les dice es que hay partidos comunistas en el gobierno, que los intereses de los empresarios no necesariamente son los dominantes. Cambios inmediatos que pueden obtenerse del marxismo, por ejemplo, el sindicalismo gana derechos en el parlamento, los partidos de masas o los partidos socialistas ganan elecciones, como en el caso de Allende, las revoluciones pueden triunfar en diferentes partes del mundo. Noten que en ese tiempo estaba lo de Cuba, habían revoluciones en otras partes del mundo también, de movimientos de liberación, por ejemplo en África, que se liberaban del colonialismo. Noten que esto es como revoluciones, literalmente pueblos históricamente oprimidos liberándose. En tercer lugar, hay marchas masivas que tenían algún impacto político real. Creo que esto es algo de lo que baja oposición también puede agarrarse, pero creo que lo demás que he mencionado anteriormente es algo exclusivo a la organización a la organización marxista-leninista, ¿cierto? De los partidos políticos, de movimientos de masas. Estamos hablando de paros en fábricas explotadoras, estamos hablando de crear redes de apoyo alimentario y vivienda para la clase trabajadora. Creo que esta conexión con el mundo, esta aceptación de que necesito hacer algo para cambiar y necesito como organizar a la gente y ese tipo de cosas, hace que sucedan dos cosas. Lo primero es que observamos cambios inmediatos en la realidad que están de acuerdo con las tendencias que hay en el mundo de que el comunismo sí puede funcionar, el comunismo sí es una opción viable. Creo que estos pequeños cambios pueden satisfacer a las personas, no solamente porque ves que puedes acercarte al objetivo último, sino que en segundo lugar, lo que sucede es que estás viendo que hay una forma de resistencia a la opresión capitalista. Y Andrés explica esto muy bien en su discurso, que es que no es que, y esto es algo que alta oposición asume como así de la nada, que es como que
los marxistas-leninistas solamente van a encontrar algún tipo de realización cuando alcancen el comunismo. Creo que esto no es del todo cierto, o sea, es parte sí de la realización, pero Andrés les explica que lo que sucede es que el mismo hecho de no ceder a la opresión capitalista, el mismo hecho de no alienarse y de resistir a eso, ya es algo que le da propósito y sentido a sus vidas. La lucha política por ese tipo de cosas, y creo que todas las maneras en las que se puede alcanzar esto en esas circunstancias, lo que sucede es que estas personas pueden encontrarse de manera más libre. Algo muy importante que tampoco hace mi alta, y creo que rebate muy bien lo que intenta decir Baja Oposición, que es acerca de cómo estas personas pueden encontrar algún tipo de satisfacción y que se ajusta a sus perspectivas, que eso es lo que Alta Oposición se me dice. Hay algo que se ajusta a nuestras perspectivas y podemos tratar de resignificar la liberación. Lo que les dice Andrés es que estas personas han sido educadas para tener una visión trágica del capitalismo y entender diferentes cosas que ven en la vida cotidiana como parte de la opresión capitalista. Niños trabajando en las calles, sus padres siendo explotados y llegando tarde a su casa, y este tipo de cosas. Creemos que son maneras concretas en las que estas personas ven y las articulan inmediatamente con la opresión capitalista. ¿Qué es lo que sucede en el mundo oposición? Y creo que esto queda claro en la extensión, solamente en la extensión de Baja Oposición, es que hay una contradicción constante y una insatisfacción constante. No solo la insatisfacción por no estar cumpliendo con mi deber moral cuando podría lograr cambios pequeños para mejorar la calidad de vida de las personas y resistir a la opresión capitalista, sino que en segundo lugar, yo observo cómo constantemente hay opresión capitalista por todas partes y las mismas necesidades que yo tengo, por ejemplo, el hecho de tener que salir a trabajar y ese tipo de cosas, hacen que no pueda sentirme del todo como separado de la realidad y que pueda vivir la libertad de esa manera, ¿cierto? Creo que precisamente por eso no se alcanza del todo esa libertad y por eso el grado de sensación de qué tanto estoy autorrealizándome es muchísimo mayor en el mundo de gobierno y creemos que por eso estamos ganando en esta comparativa del cambio. Creemos que este es el clash más importante del debate por las siguientes razones. Primero, creo que lo que sucede es que estamos hablando de una persona que está evaluando en dónde invertir su tiempo, pero en segundo lugar, de su tiempo y bastantes recursos bastantes recursos y, por ejemplo, la educación que va a recibir, ese tipo de cosas, y costos a asumir, como por ejemplo estar en desacuerdo con su familia, y etcétera. Pero en segundo lugar, es porque también estamos hablando de un contexto en el que había expectativas de hacer algo al respecto, ¿cierto? Creo que cuando existen esas expectativas de hacer algo al respecto y esta persona está entrando a la universidad y también es socializada en estas expectativas y entiende que hay expectativas de hacer algo al respecto, es donde lo más importante para evaluar es qué tipo de cambio puedo terminar realizando. Y esto solamente se consigue en el mundo de gobierno. Y ya les expliqué cómo comparativamente el cambio que logramos y las cosas que hacemos cuando pertenecemos al movimiento marxista-leninista son muchísimo mayores y la persona tiene un grado de autorrealización mayor. Punto. Ya se acabó el tiempo para la punta de información, perdón. Y entonces creemos entonces que por eso este es el clash más importante y creo que desde Baja de Gobierno, solamente desde Baja de Gobierno se entiende cómo en comparación a lo que ocurre en el mundo oposición, tenemos algo más efectivo y en segundo lugar tenemos algo que termina disrumpiendo más, o sea, algo más efectivo y algo que puede como terminar disrumpiendo más el sistema. Creo que incluso en el escenario, incluso si es que no terminamos logrando nada, porque lo que dicen, no terminamos logrando que se concrete el proyecto del comunismo, que es algo que oposiciones tratan, como resalta un poco, ¿no? Que es como al final no se logró concretar el proyecto del comunismo. Lo que sucede en el mundo de gobierno es que la concepción de esto es que es una lucha constante y es algo que se va a obtener en el futuro, ¿cierto? Está esa idea de tener el legado y de que la lucha siga continuando, que yo tengo que apoyar para que más personas puedan seguir uniéndose al movimiento y ese tipo de cosas en el largo plazo se pueda lograr. Creo que entonces precisamente por eso esto se consigue en el mundo gobierno y creo que por esas razones Baja de Gobierno gana este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar este debate, invitamos a Jessica. Hola, ¿cómo están? Denme porfa, creo que esta vez es menos, 10 segunditos para escribir números en mi hoja y arranco.
Listo. Vale. Antes de iniciar, nada más decirle a Andrés gracias. Él sabe que yo quería mucho batir este torneo. Lo hice renunciar a sus ancestros por venir a batir conmigo. Así que te lo agradezco y gracias por saber tanto de esta vaina. Hubiera muerto sin ti. Creo que se compensó la ronda 2. Equilibrio le llamo yo. Vale. Voy a iniciar en 3, 2, 1, ya. Una clarificación que es extremadamente importante con respecto a la caracterización de la persona que han hecho las oposiciones. Creemos que lo justo es que se entienda en el debate y se acepte en el debate que, claro, esta es una persona activista preocupada por su realidad social y con una mala visión del capitalismo, pero que es una persona que apenas está interesada en esto y no que tiene unos niveles de compromiso extremadamente altos. Creemos que la caracterización de baja de gobierno es absolutamente injusta porque literalmente está caracterizando que la persona es marxista, leninista, acérrima y creemos que eso es falso. Creemos que entonces en ese caso no habría debate. Creemos que la persona tiene estas tendencias activistas, pero debemos convencerla de un lado o de otro para que se consigan los cambios efectivamente. Es injusta la caracterización. Pero segundo, esta idea del positivismo acerca del socialismo, panel, literalmente la moción les dice, eres una persona que vive en un lado occidental, por lo tanto, incluso si es que existieran estos triunfos, existen en lugares muy diferentes a los tuyos, existen otras en países donde tú no vives, por lo tanto, las estructuras que tienes que derrotar son las tuyas, el positivismo es absolutamente ridículo. Con eso voy a hacer 3 cosas en este discurso. Primero, nos voy a diferenciar de alta oposición. Segundo, voy a lidiar con el caso de alta de gobierno, que en realidad me parece el más irrelevante porque es el que se compromete con cambios que nunca prometió que iba a cumplir. Y tercero, voy a lidiar con el caso de baja de gobierno, que creo que es probablemente el más comparativo en la banca. ¿Por qué somos mejores que alta oposición? Noten que el primer punto explica cómo hay un backlash para la persona de cómo puedes perder amigos. Miren lo que les explica Andrés. Lo que les explica Andrés es que las estructuras del movimiento marxista-leninista son intrínsecamente opresivas, pero 2, que hay muchos niveles más de estigmatización que lo que les explica la alta. Esto prueba varias cosas. 1, que el estudiante es muy probable que se mame muy pronto de esas estructuras porque probablemente como se agota, porque son muy rígidas y es una persona joven, ¿verdad? Pero segundo, que los niveles de estigmatización son muchísimo más altos que los que les prueban mi alta, porque 1, no es solo perder amigos, ¿verdad? Es probablemente perder a toda mi familia porque me tachan de comunista y me echan de la casa porque creen que soy el demonio marxista, ¿verdad? Segundo, probablemente sufrir de persecución policial y persecución estatal porque vives en un lugar occidental donde eso está completamente demonizado y donde hay persecuciones a estas ideologías, ¿verdad? Pero tercero y muchísimo peor, noten que esto ya amplificó el impacto de mi alta, pero muchísimo peor para hacerlo más grande todavía, el asunto es que el problema de esto es que probablemente dentro del movimiento yo no me sienta cómodo, entonces noten el impacto. Yo ya perdí toda mi cagada vida en el presente, me tuve que desconectar de todo lo que hacía y tuve que centrarme solo en este círculo para que me aceptaran, pero luego si yo no me siento cómodo en este círculo, probablemente ellos también me discriminan, entonces yo perdí tanto el nuevo círculo que creé como mis círculos anteriores y es súper improbable volver a reconstruir todos estos círculos, ¿verdad? Por lo tanto, el daño a la persona que les estamos probando en baja oposición es mucho más grande que el de la alta. Pero segundo, con respecto a los cambios, noten que la alta les dice hay una resignificación del cambio, esto tiene 2 problemas. 1, no está explicado cómo llegar a la resignificación. Es Andrés quien les explica que es porque las personas viven el cambio y lo pueden percibir, es que probablemente ahí lo resignifican y entienden que la forma en la que perciben el mundo es lo que genera los cambios, ¿verdad? Pero segundo, el segundo mecanismo de Andrés es lo que hace que sea mucho más grande, porque noten que en alta oposición esto no es comparativo, es como así la persona se siente bien. Sí, vale, pero entendemos que hay una responsabilidad social, por otros no pueden negar esto, eso es muy poco comparativo en alta oposición. Noten que lo que Andrés les dice satisface mejor ese sentimiento de la persona que tiene de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque cuando Andrés les explica que la lucha en nuestro lado de la casa puede ser mucho más interseccional, implica entonces que la persona no solo se satisface a sí misma y satisface su necesidad, sino que conoce que tiene la posibilidad de sacar a otros de esa estructura y convencerlo. Noten que generar que en nuestro lado de la casa el movimiento genere más niveles de compromiso porque es más libre, porque percibe los cambios, es lo que genera esto, que la persona se sienta muy convencida del movimiento en el que está y pueda convencer a otros y así siente que los está ayudando a salir de su opresión. Por lo tanto, la explicación de los cambios que en baja oposición satisface tanto al individuo como la necesidad de cambio social que ambas oposiciones le han cuestionado a mi alta, ganamos en esa comparativa, ¿verdad? Vamos rápidamente con el caso de alta de gobierno. Miren, el cambio de que no está explicado en ninguno de los 2 discursos de alta de gobierno es absolutamente improbable por varias razones. 1, porque ya vimos que no triunfó. Lastimosamente venimos del futuro y ya sabemos que el marxismo-leninismo pues no triunfó. Pero si quieren mecanismos del tiempo, podemos decir que 1, el capitalismo es finalmente quien gana la Guerra Fría. Segundo, es Estados Unidos quien tomó una posición hegemónica después en el mundo. Tercero, la mayoría de sistemas socialistas fracasaron en el mundo. Por lo tanto, en su lado de la casa está literalmente
literalmente tratando de romper algo que es imposible, pero aparte desde la parte más débil, desde un movimiento que está debilitado, que literalmente no funciona, que es perseguido, es literalmente imposible. Sobre la idea de como morir luchando, que es algo que está más extendido en Baja. Miren, esto está planteado como una malía de principios, porque la idea es como linkear que el individuo tiene una responsabilidad con el marxismo-leninismo y eso no está. En realidad la responsabilidad que existe es con el cambio y eso lo consigo mejor en nuestro lado de la casa y lo consigo mejor de dos formas, tanto para mí, como les explicó Andrés, como para otras personas, porque es en nuestro lado de la casa donde realmente le hace al individuo agencia de cambiar su estructura, no de cambiarla, pues de cambiar la forma en la que percibe la estructura y de ayudarle a otros a cambiar la forma en la que perciben la estructura para que se liberen de la opresión. Por lo tanto, este principio se sigue cumpliendo en mi lado de la casa, pero de hecho se consigue mucho mejor. Voy a pasar con Baja de Gobierno, que creo que es probablemente el caso más comparativo de gobierno, sin antes darle un punto a la alta. La única explicación que existe en Baja de Oposición sobre la ausencia de libertad dentro del movimiento y por qué esto importa, que ni siquiera sabemos por qué es cierto, es porque a la gente joven le importa la libertad y ya está. Pero no hay ninguna característica. A ver, es intuitivo que pienses que a una persona joven le importa la libertad, pero segundo, ya justifique porque a la persona tienes que enamorarla de esto, pero tercero, no hay niveles de compromiso probados en su lado de la casa. Cuarto, les explicamos por qué en nuestro lado de la casa la persona puede sentirse más cómoda, porque su movimiento tiene estructuras rígidas, no me hagas perder tiempo. Vámonos con Baja de Gobierno. Miren, ya refuté su caracterización, que es absolutamente injusta del debate, ¿verdad? Pero varias cosas con respecto a esta idea de morir luchando. La primera es que en realidad no tienes control, ¿verdad? Se supone que yo, como siento que muero, que esta lucha vale la pena, porque yo siento que tengo control de cambiarla, que es literalmente el mecanismo que da Andrés. El problema es que la realidad es que yo no tengo control. Cuando yo entro en movimiento y me doy cuenta que la estructura es tan grande que yo realmente no tengo agencia para cambiarla, es ahí donde me frustro, es ahí donde me decepciono, ¿verdad? Pero lo segundo es que en el mejor caso de gobierno donde logren, mentiras, segundo, a ver, entendemos que es muy difícil que para que esta persona entienda y se comprometa con estos ideales, tiene que entrar y comprometerse, pero esto es algo que no está probado en los casos de gobierno, ¿verdad? No te convencen de por qué tienes que morir luchando contra el capital, no quieres este nivel de rigidez en tu vida porque eres una persona joven, ¿verdad? Por lo tanto, es muy poco probable que la persona en realidad esté tan comprometida con estos ideales de continuar luchando y que le genere tanta satisfacción. En la comparativa, nosotros sí les demostramos por qué la satisfacción se genera mejor en nuestro lado de la casa. Pero tercero, si es que en el mejor escenario de oposición de gobierno logran convencer a esta persona se vuelve sumamente idealista. Cuando uno entra a un movimiento, uno se enamora del ideal y de tratar de cómo romper el capital y la lucha de clases y este montón de cosas. El problema es que en poco tiempo esa persona se va a dar cuenta de que esto no es posible y probablemente se va a frustrar mucho más. Entonces, esta lucha y esta idea de ahí voy a morir luchando y eso ya me satisface es falsa. No es cierto que a esta persona le importe tanto morir luchando porque no está tan comprometida con ese ideal. En nuestro lado de la casa, la persona inmediatamente percibe los cambios. Por lo tanto, la satisfacción de sentir que se cambia a sí mismo, pero la satisfacción de que tiene agencia de cambiar su mundo y cambiar el mundo de otras personas y hacer el mundo muchísimo mejor, definitivamente satisface su nivel activista, satisface su percepción individual y es mucho más tangible, está más comprometido con esto y mucho más feliz y por eso estoy muy orgullosa de poner. Muchísimas gracias por este debate. Como saben, es una ronda cerrada, así que son libres hasta pues, el anuncio del break.